Hablemos ahora del tema que nos convoca en esta primera mañana. Uruguay reglamentó la ley de cuidados paliativos, consagrando entonces el derecho universal a recibir atención física, emocional y espiritual ante enfermedades avanzadas. El decreto establece que todos los prestadores de salud, incluso los más chiquitos, los más pequeños, van a tener que implementar equipos interdisciplinarios en un plazo máximo de 2 años, garantizando el acceso en menos de 48 horas. Parece un gran desafío y una necesidad prevalente. Gabriela Pires es coordinadora del programa de cuidados paliativos. Es un gusto que estés esta mañana con nosotros, hablando de algo tan sustantivo como esto, ¿no? que se estaba reclamando y que se mezcla un poco con la discusión parlamentaria que se está dando sobre la eutanasia también. Porque si bien son temas coaligados, este proyecto es independiente. Previendo esto y que hay una discusión que atraviesa lo filosófico, lo político, lo conceptual en el Parlamento, ¿cómo se garantiza que no se mezclen las dos cosas? Bueno, son cosas totalmente diferentes. Cuidados paliativos es una especialidad médica, es una prestación que está en el Plan Integral de Asistencia a la Salud, en el PIAS, desde el año 2008. Es como que yo te dijera la cardiología o la ginecología. ¿Dónde se cruzan con la eutanasia? Al fin de la vida, todas las especialidades médicas se cruzan con la eutanasia. Claro. Cuidados paliativos tiene una particularidad que, si bien asiste a pacientes al final de la vida, no es solo la asistencia a pacientes al final de la vida. Entonces, en ese grupo de pacientes es donde se toca con la eutanasia por la proximidad de la muerte y el deseo que pueda tener el paciente de adelantar la muerte, pongámosle así. En algún momento también, bueno, la discusión se torna política, ¿no? Decíamos que era filosófica, que era conceptual, pero se torna política y se la puso como esta ley como contrapuesta a lo otro. Puede ser. Yo te diría que desde Cuidados Paliativos aprovechamos el lobby que estaba teniendo la ley de eutanasia para, cuando comenzó en el año 2020, para sacar la ley de cuidados paliativos. Claro. O sea que fue un poco al revés. Claro, está bien. Pero sí, hay quienes dicen que es lo mismo, hay quienes dicen que son cosas totalmente opuestas. Son cosas diferentes. Ya te digo, una es una prestación que se da a lo largo de mucho tiempo. Por ejemplo, en cuidados paliativos pediátricos es prácticamente a lo largo de la vida del niño, desde que nace, que en general tiene una malformación genética o alguna otra alteración, hasta que ese niño fallece. Y la eutanasia estamos hablando de que es un acto que lleva antes un proceso de toma de decisiones, pero que es algo mucho más acotado en el tiempo y que nada tiene que ver con esto otro de cuidados paliativos, que es interdisciplinario, que ve integralmente a la persona. Si bien esperemos que para que aquellos pacientes que soliciten adelantar su muerte, como es un término que ahora se habla mucho en cuidados paliativos, así el deseo de adelantar la muerte, tengan todas las garantías de tener sus síntomas controlados, su situación psicológica, social y espiritual controlada. De todos modos, la eutanasia es un punto en la asistencia del paciente, muy importante sin lugar a dudas, y un derecho muy importante para los pacientes, pero no se puede comparar con el proceso que significa la atención de cuidados paliativos. Uno de los aspectos que tiene esta ley o la reglamentación de esta ley es la universalización del servicio. Sin embargo, estamos frente a un sistema de salud que tiene sus fortalezas, pero que desde el punto de vista presupuestal justamente no es uno. ¿Cómo se va a garantizar que se cumpla en 48 horas con la atención de cuidados paliativos cuando todavía falta formación de gente, que todas las sociedades médicas lo tengan estructurado? ¿Cómo se va a hacer? Bueno, la gran mayoría de los prestadores ya tiene equipos de cuidados paliativos. Hay quienes tienen equipos bien desarrollados, hay quienes tienen equipos incipientes, y sí es cierto que hay algunos que todavía no lo tienen, pero estamos hablando ahí de unidades ejecutoras de ACE, o sea, ACE como prestador tiene, pero en algunos lugares del interior del país no. En eso desde el Ministerio estamos trabajando, formando equipos donde no hay.
Pusimos ¿Ya se está haciendo eso? Sí. Nosotros comenzamos el 28 de abril, tomamos posesión del cargo, trabajamos con un equipo y estamos trabajando actualmente con 10 departamentos, justamente con un proyecto que es tener un equipo central en el departamento y trabajar en red con la red de atención primaria para poder cubrir todo el territorio nacional. O sea, de lo que se trata es que cualquier uruguayo, viva donde viva, tenga asistencia paliativa. No podemos pretender que los equipos se trasladen 100 kilómetros a atender a un paciente, pero sí que el médico que está en esa localidad sepa de cuidados paliativos, esté en contacto con el equipo especializado y entre los dos hagan la mejor asistencia. Y si es necesario que vayan 100 kilómetros a atenderlo, irán como ocurre en algunos departamentos que lo hacen. Se habla de que al día de hoy hay 68% de cobertura en cuidados paliativos. ¿En qué momento, cómo están trazando el tiempo para alcanzar al 100%, una cobertura total? ¿Y a cuántas personas hoy están quedando afuera, según la estimación, que empezarían a tener cobertura? Ahí está. Lo mínimo en adultos, o sea, la base, digamos, de donde nosotros estamos partiendo es que unos 18.000 adultos y unos 4.000, 5.000 niños más o menos serían los que requerirían cuidados paliativos. En base a eso es que calculamos el 68%. Lo que estamos haciendo es, desde el año 2012, el Ministerio tiene una encuesta nacional a todos los prestadores donde se les consulta qué cantidad de pacientes asistieron en cuidados paliativos, cómo están formados los equipos, y una cantidad de preguntas más. La forma en que seguimos y monitorizamos es esa, es una declaración jurada que hacen los prestadores. Lo que nosotros tenemos proyectado para trabajar en estos 4 años y algo que queda de esta administración es justamente trabajar con los prestadores, con las direcciones técnicas, con los equipos, con las direcciones departamentales de salud del Ministerio de Salud Pública, hacer actividades de formación profesional que ya estamos haciendo, trabajar con las universidades, porque acá requerimos que salgan los médicos, los enfermeros, los psicólogos y los trabajadores sociales formados básicamente en cuidados paliativos. Esto es que sepan manejar el dolor, que sepan diagnosticar la agonía, que sepan cuándo se debe practicar una sedación, que sepan comunicación, que sepan incluir a la familia dentro de la asistencia, que sepan tomar decisiones, los principios bioéticos. Eso es como lo básico de cuidados paliativos. Entonces, bueno, vamos por la implementación, vamos por la formación, por la difusión al derecho, o sea, para que la gente lo reclame. Estamos ahora viviendo un momento interesante porque la gente está reclamando y llaman al Ministerio de Salud Pública para decir tal prestador no me está dando lo que ustedes dicen, lo que el Ministerio dice que tiene que dar, o tal prestador me dijo que en la ciudad de la costa no tienen equipo de cuidados paliativos, y bueno, de esa forma nosotros vamos hablando con las diferentes direcciones técnicas de los prestadores y solucionando esos problemas. Pero ahora hay una reglamentación, es mucho más estructural y bueno, tienen 2 años los prestadores para ajustarse a esto, porque 2 años es lo que lleva la formación profesional mínima de un médico y un licenciado en enfermería, psicología o trabajo social. Gabriela, antes de seguir con los números y digamos el territorio, cómo está preparado en materia de cuidados paliativos, ¿cómo hace un paciente o cómo define un paciente o su entorno para decir, bueno, sí, reclamá que estás para cuidados paliativos porque tu situación es tal? ¿Cómo es ese proceso? Bien. En la página del Ministerio de Salud Pública hay una ordenanza, la 1695 del año 2019, que tiene todas las patologías que están incluidas en cuidados paliativos. Dado que han habido algunos cambios, sobre todo a nivel de cuidados paliativos pediátricos, algunas actualizaciones internacionales, ahora en breve, calculo que esta semana o la semana que viene a más tardar, vamos a estar publicando la nueva lista, pero básicamente es la misma. O sea, si una persona se encuentra dentro de esa lista, esa es una forma. Otra forma es consultar a su médico tratante. Otra forma es directamente preguntar en su prestador si le corresponde o preguntar al Programa Nacional de Cuidados Paliativos. ¿Pero tiene que ver con el momento de la enfermedad, por ejemplo? O sea, porque vos podés tener esa enfermedad que aparece en la lista, pero en un estado avanzado o incipiente. En la lista esa está detallado. Hay enfermedades que es desde el día que se diagnostica. Por ejemplo, la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA.
¿Por qué? Porque son directivas internacionales además, pero esa enfermedad es una enfermedad que requiere que trabajemos con el gastroenterólogo, con el cirujano, con el neumólogo, con el fisiatra, con el neurólogo, porque sabemos que es un paciente que va a tener problemas para deglutir, para hablar, para poder alimentarse y va a tener problemas motores. La mayoría de las enfermedades en adultos es como hacia el final de la vida. Pero, por ejemplo, una persona que le diagnostican cáncer y en el diagnóstico el paciente tiene dolor o tiene síntomas, ese momento es para cuidados paliativos. Si le están haciendo quimioterapia y radioterapia y ese paciente tiene efectos secundarios o tiene síntomas no controlados, es para cuidados paliativos. Esto no significa que el paciente sea derivado a cuidados paliativos y el médico tratante no lo vea más. Lo más interesante de todo es que estamos ya en muchos lugares trabajando con los médicos tratantes, o sea, el equipo de paliativos y oncología, el equipo de paliativos y neumología o cardiología o cirugía, para que ese paciente tenga una mejor atención. Y verdaderamente mejora notoriamente la calidad de vida porque se toman decisiones en conjunto. Desde cuidados paliativos se ve al paciente en forma integral, o sea que está el psicólogo, el trabajador social, y todo eso colabora a que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Gabriela, perdón, Caro, ¿qué implica para aquellos que pueden estar diciendo, bueno, y en la práctica, qué implica para el paciente tener cuidados paliativos? ¿Es un enfermero que va a ir diariamente? ¿Es un equipo que constantemente va a estar comunicándose con su médico de cabecera, dando contención al grupo familiar? ¿Cómo trabaja en territorio y desde el punto de vista práctico? Bien. Cuidados paliativos tiene como 3 campos de acción. Uno es la internación, otro es el consultorio y otro es el domicilio. En Uruguay tenemos un desarrollo de asistencia domiciliaria que es espectacular. Digo, realmente es muy bueno. ¿Cómo es? Es muy amplio, te diría que todos los prestadores lo tienen. Si tú ves en otros lugares del mundo, no existe este desarrollo de asistencia domiciliaria. Y es muy importante porque hay muchos pacientes que sobre el final de la vida ya no pueden trasladarse, claro, y en su casa obviamente están muchísimo más cómodos. La dinámica es un poco diferente en las 3 modalidades, si bien en las 3 es una asistencia integral con todo el equipo. Por ejemplo, en domicilio, en general, y lo que nosotros estamos propugnando desde también la reglamentación, es que vaya el médico y el enfermero juntos a hacer la visita. Y esto tiene una base importante y es que si va el médico y el paciente tiene un problema, por ejemplo está con vómitos, y el médico no tiene la medicación o no le puede poner una vía para ponerle un suero, ese paciente va a estar muchas horas con ese síntoma sin controlar. Entonces, cuando va con el enfermero se soluciona rápidamente. Esa es una de las formas. Luego el psicólogo y el trabajador social intervienen un poco a pedido de este equipo base de médico-enfermero, en general por número, o sea, el ideal sería que vieran a todos los pacientes, pero hay pocos psicólogos y pocos trabajadores sociales formados en cuidados paliativos. Tenemos muchos médicos y muchos enfermeros y pocos profesionales del área psicosocial. Las visitas domiciliarias no son diarias, son a necesidad del paciente. Entonces se hace una valoración, se hace un plan de tratamiento y dependiendo de ese plan de tratamiento y de abordaje es la frecuencia de las visitas. Si el paciente está descontrolado y requiere que vayamos todos los días, vamos a ir todos los días. Una vez que el paciente se estabiliza, capaz que vamos una vez a la semana, una vez cada 10 días, o quizás lo llamemos al paciente o a la familia y nos digan, está bárbaro, no vengan, porque eso ocurre también. O sea, una vez que el paciente está estable, cuanto menos vea al equipo de médicos, mejor. O sea, cuanto más viva su vida normal, mejor para él. Y tenemos mucha comunicación telefónica, o sea, todos los pacientes tienen un teléfono que también en la reglamentación obliga que sea de 24 horas la guardia telefónica y que sea una guardia paga, que todo eso después lo vamos a estar especificando en una ordenanza. ¿Cómo sería eso? Ahí está. Los equipos tienen que tener un teléfono que en general lo contestan los médicos, pero pueden ser los licenciados en enfermería,
donde el paciente las 24 horas del día puede llamar cuando tiene problemas. Sí. Necesito que vengan a verme, o me quedé sin medicación, o sí, lo que sea. Tengo tal duda. Y entonces el médico ahí te contesta. O si es una situación de urgencia, el médico que está al teléfono ¿Y eso les va a ahora decir... cómo se hace? La mayoría de los prestadores lo tiene. La mayoría lo tiene. Muchos no lo tienen pago, o sea que son horas de más que están trabajando los médicos, y no son las 24 horas. Entonces lo que hacemos es tomar esa herramienta que es muy buena y hacerla obligatoria y 24/7. ¿Cuáles son los territorios, digamos, los pueblos del interior, las localidades que requieren de manera más urgente que se empiece a implementar los cuidados paliativos? Sobre todo el departamento de Flores, es un departamento que hay que trabajarlo fuertemente y estamos comenzando los contactos para hacerlo. Por suerte hay profesionales formados. Después tenemos el departamento de La Valleja, sobre todo la parte de ACE, en la parte privada está funcionando muy bien. Después Florida, en la parte de ACE. En Maldonado estamos reestructurando porque no se llega a todo el territorio. Canelones no se llega a todo el territorio. En la parte pública estamos hablando. Sobre todo son esos lugares. Montevideo es el que tiene mejor cobertura en lo público y en lo privado, pero sobre todo, digamos, la pata flaca que tenemos es el interior público. Pero además estamos hablando al sur del país. Por los departamentos que mencionaste. Al sur del Río Negro, me Al decís. sur del, sí. Bueno, por ejemplo, Artigas es un departamento que también estamos trabajando fuertemente con la Dirección Departamental y con ACE, porque tiene déficit. Salto está muy bien, Paysandú está bastante bien, tenemos que mejorar algunas cosas. Río Negro está en este momento en un problema de recursos humanos, y entonces ahí lo que vemos es que cuando hay problema de recursos humanos, drásticamente baja la cobertura porque se está sosteniendo en 1 o 2 personas. Entonces eso es lo que no puede ocurrir, que una política se sostenga con la buena voluntad de una persona, no es una política no es una pública, política, claro. es una iniciativa personal. Hablando de desarrollo territorial y de cobertura, como preguntaba, tengo entendido que solo 9 departamentos de todo el país tienen cobertura de cuidados paliativos pediátricos. Siempre asociamos el cuidado paliativo con la vejez, pero ¿qué debilidades podemos tener ahí? ¿Cómo se pueden resolver? Cuidados paliativos pediátricos tienen una cobertura baja globalmente, es menor al 20%. O sea que estamos hablando que no estamos llegando a todos los niños. Es muy ¿Quién está importante. supliendo eso ahora? ¿Cómo? ¿Quién está supliendo ese rol? Los pediatras. Los pediatras. Sí. El tema es si los pediatras tienen formación en cuidados paliativos pediátricos. En esto el equipo de la profesora Mercedes Bernadá del Hospital de Niños está trabajando intensamente desde hace muchos años en el área de cuidados paliativos pediátricos para formar desde la Universidad de la República o desde iniciativas particulares para formar a la mayor cantidad posible de pediatras en esta disciplina. Hay una diplomatura de cuidados paliativos pediátricos que está desde hace pocos años, 3 años, 4 años como mucho. La de adultos, estamos hablando de UDELAR, la de adultos está desde el año 2009. Y el tema de formación profesional es fundamental. Hay un acuerdo con UDELAR para esto, ¿no? Bueno, de hecho lo viene haciendo. Se viene haciendo, pero a nivel de pregrado estamos con un déficit importante porque tenemos materias optativas de cuidados paliativos, hay iniciativas de los diferentes equipos, por ejemplo, el equipo que está en el Hospital de Niños, en el Hospital Pasteur, en el Hospital de Clínicas, en el Hospital Maciel, pero hoy en día no es una materia obligatoria para los estudiantes de medicina. ¿Y cómo se va a resolver esto, Gabriela? Porque es un tema. Y bueno, ahí tenemos temas políticos que tendremos que, entre el Ministerio y UDELAR, negociar. Las otras universidades privadas que están en el área de la salud tienen materias obligatorias. Vamos a tener que revisar, digamos, entre comillas, o sea, que analizar entre todos si el contenido es correcto o nos estamos quedando cortos. Y a nivel
de especialista, nos faltaría un poco más de cupos y de cantidad de formación. Todo esto se resume a que tiene que haber equipos docentes de cuidados paliativos también. Quiero que volvamos a hablar de esto. Nos quedó también corta esta entrevista. Hay varios temas que parecen muy interesantes en la reglamentación de esta ley y en cómo se implementarían para garantizar que sean universales, gratuitos y que sean obligatorios para todo el sistema de salud. Yo te invito a que sigamos conversando de esto. Nos tenemos que ir al Parlamento porque ya sabes que también ustedes necesitan recursos. ¿Cómo no? Tenemos que ver cómo se están distribuyendo y el Parlamento está discutiendo justamente ese tema. Adelante, ¿quién está ahí?